¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya, gracias. Habíamos quedado en este ejercicio. Ahí vamos a tratar de terminarlo. Entonces, la diferencia simétrica de dos conjuntos era todos los elementos que están en la unión y no tienen que estar en la intersección. Esa era la idea, ¿no? Entonces, vamos a ir calculando primero la unión, ¿no? Tenemos que calcular esta unión. A ver, aquí voy a escribir. Vamos. 1, finito, cerrado en 1, unión. Unión. El otro conjunto, menos infinito hasta 3, cerrado. Entonces, este era un conjunto muy extenso. Es decir, si estos dos intervalos lo aplastamos en uno solo, ¿qué parte va a manchar? ¿No? Entonces, lo va a manchar todos los reales, ¿no? Aquí está así, ¿no? Este es desde menos infinito hasta infinito. Este es desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Esas son las rectas. Listo, ¿no? Si aplastamos, nos va a repetir, obviamente, todos los reales, ¿no? Todos los reales. Todos los reales, ¿no? Desde menos infinito hasta el infinito. Bien, necesitamos calcular entonces el otro conjunto, la intersección. Entonces vamos a calcular la intersección desde 1 cerrado, infinito abierto, intersectado, menos infinito hasta 3 cerrado. Bien. La intersección son los elementos comunes. Entonces, ¿qué elementos comunes habrá entre estos dos intervalos? ¿No? Entonces, claramente hemos dicho que la anterior clase era la franja verdecita, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Sería desde 1 hasta 3, pero cerrado en 1, ¿no? Cerrado en 1 y cerrado en 3. Listo. Bien. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia simétrica de los conjuntos 1 a infinito? Diferencia simétrica desde menos infinito hasta 3 cerrado. Este conjunto son todos los elementos que están en la unión y no tienen que estar en la intersección. Entonces, en otras palabras, tenemos que sacar la intersección, ¿no? de la unión. Es decir, entonces, ¿cuál sería? Sería el intervalo menos infinito hasta 1. ¿No? 1, pero abierto en ambos extremos, ¿no? Unión. Entonces, el otro tiene que estar en la unión, pero no tiene que estar en intersecciones. El otro intervalo sería desde 3 abierto e infinito, ¿no? Infinito. Abierto, siempre. ¿Ya? Ese sería, a ver, son los elementos que están en la unión y no están en la intersección, ¿no? ¿Ya? Ese sería, ¿no? Bien. Este era el ejercicio pendiente que habíamos dejado. Este es una aplicación en cálculo, ¿no? En cálculo, como conjuntos, intervalos. Ya, vamos al siguiente, a ver, siguiente ejercicio. Ya, aquí tenemos un conjunto eh, que está en una expresión extensa. La idea es ponerlo en
en una expresión muy simple. Pues para eso necesitamos tener en la mano las leyes lógicas, las leyes de conjuntos, ¿no? Sí, las leyes de conjuntos a mano, y ir escribiendo qué propiedad, qué leyes vas a ir aplicando, ¿no? Entonces, esta es una simplificación. Vas haciendo. Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer es escribir, ¿no? El conjunto primero, unión B menos A, A diferencia simétrica B. Listo, ¿no? Veamos entonces, la diferencia simétrica hemos dicho que es son todos los elementos que están en la unión y no están en la intersección, ¿no? Esa sería entonces, primero aquí una diferencia, entonces puedes aplicar la ley del complemento. Entonces, cuando hay una diferencia entre el segundo conjunto se pone como conjunto potencia, con conjunto ¿no? como conjunto potencia, ¿no? Decir, a ver, no están mis PDFs aquí, pero voy a escribir aquí, ¿ver? Ustedes me van a ir siguiendo. A, unión B, ¿no? Va a ser igual a la intersección de A, diferencia simétrica, B, complemento, ¿no? Aquí voy a buscar mis leyes de conjuntos, a ver dónde está, voy a mostrar. ¿Dónde están mis leyes? A ver. Aquí está. Esa era la ley de complemento, ¿no? La ley de complemento, es decir, este era, a ver, con rojito, A menos B, se puede escribir como A intersectado B complemento, ¿no? B complemento, listo. Es la que nos ha aplicado. Bien, entonces tenemos que ir anotando, poner aquí ley de complemento, ¿no? Ley del complemento, perfecto. A ver, entonces, el segundo paso natural que debemos dar es, todavía aquí no veo una simplificación a la vista, entonces lo que tenía que hacer es las operaciones naturales, es decir, voy a escribir corchete, la diferencia simétrica está definida como entonces A unión B menos A intersección B, ¿no? Y complemento, ¿no? Esa es la definición de diferencia simétrica. Nuevamente, dentro del corchete se puede observar una diferencia. Entonces, puedes escribir como complemento. Entonces, eso ya, ¿no? Naturalmente. A unión B intersectado, ¿no? A unión B intersección A unión B intersectado A intersectado B complemento. Y complemento. Entonces aquí justificamos también, ¿no? Ley del complemento. Listo, así. ¿Qué paso podría dar? En el siguiente, en siguiente línea. Ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan. Vamos a escribir dentro de corchete, ¿no? Vas a escribir, vas a meter el complemento por la ley de Morgan. Aquí va a escribir A unión B intersectado corchete A unión B complemento. Entonces la intersección se vuelve unión A intersectado B corchete. Y se aplica dos leyes, la ley de Morgan y la ley de complemento. ¿Ya? Complemento de complemento, el mismo conjunto. Entonces aquí aplica dos definiciones.
La ley de Morgan y la ley de complemento, ¿no? Ley de Morgan y ley del complemento. Listo. Bien, ¿vemos alguna simplificación? ¿O todavía no? Todavía no vemos ninguna simplificación. Entonces, lo que puede hacer es, no puede aplicar asociatividad porque está, fíjense, una intersección y hay una unión. Entonces, puede aplicar la transitividad. Intersección respecto de la unión. Entonces, voy a hacer eso a unión B, intersectado a unión B, complemento, unión a unión B, intersectado a intersección B. Entonces, ley distributiva. Aquí tengo que justificar ley distributiva. Intersección respecto de la unión. ¿Vemos alguna ley conocida? Sí, en el primer corchete, entonces, hay A unión B repetido con su complemento. Entonces, sería vacío, ¿no? Entonces sería así, a ver. Sería vacío, ¿no? Sería vacío. Entonces, sería vacío, unión, corchete. A, unión B, intersectado a intersección B, corchete. Ley del complemento. Ley de complemento. Vacío, unión, cualquier conjunto, ¿no? Y ley de la identidad. Entonces, ¿qué va a escribir? Esto va a ser el conjunto A, unión B, intersectado a intersección B, ¿no? Ley de la identidad. Ley de la identidad. Identidad. Listo. ¿Qué vemos? Vemos intersecciones. Puede aplicar una asociatividad. Nos voy a asociar el A o el B, ¿no? Cualquiera de ellos. Voy a asociar la intersección, ¿no? Voy a hacer esto. A ver. A unión B, ¿no? Intersectado a, ¿no? Asociamos la intersección intersectado B, ¿no? Ley asociativa. Son puras intersecciones, se puede aplicar ley asociativa. Listo, ley asociativa. ¿Vemos alguna ley conocida? Sí, la absorción. Unión, intersección, están intercaladas. Hay un conjunto que está dominando. Se va a absorber al conjunto A. Este es absorción, ¿no? A intersectado B. Ley de la absorción. Ley absorción, ¿no? Y como es una expresión simple, y lo paramos ahí, ¿no? De se trata simplificar, ¿no? Conjuntos, aplicando las leyes de conjuntos, ¿no? Aquí están las, a ver, voy a jalarlo. Está. Hemos utilizado la diferencia simétrica de A a B, que era por definición A unión B menos A intersección B, ¿no? Y entonces tenemos las leyes para que uno tenga a mano y vaya haciendo las simplificaciones, ¿no? Y tienen sus nombres, ¿no? Está tal como está en el libro. Entonces, estas leyes de operaciones con conjuntos hay que tenerlas a mano, ¿no? ¿Ya? Eso nos va a servir para demostrar y para simplificar. Bien.
Veamos el siguiente, a ver, siguiente, 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 aquí. Entonces, aquí tengo una demostración de conjuntos. Una demostración de conjuntos. Entonces, ¿cuál era la idea de demostrar esta igualdad de conjuntos? ¿No? Era partir del lado más, de más argumentos a llegar al lado con menos argumentos, ¿no? Entonces, claramente aquí se ve que el miembro izquierdo tiene más argumentos, ¿no? Para partir de ahí y llegar a interseccionar B. Solamente esto ocurre en igualdad de conjuntos, esta demostración. Después van a ver de que no siempre es la demostración con las leyes de operaciones de conjuntos, sino ya va a adquirir otra hermenéutica, la demostración, ¿no? A ver, veamos esta pequeña demostración más. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero copiar, ¿no? A ver, voy a copiar A menos corchete A diferencia simétrica B intersectado A. Listo, ¿no? Es lo primero que puedo escribir. Lo primero que puedo aplicar es, como hay una diferencia, es aplicar el complemento, ¿no? El complemento, sabemos que va a ser así. A ver, A intersectado corchete A diferencia simétrica B intersectado A, hacemos corchete y complemento. Esa es la ley del complemento. Aquí anotamos siempre la ley del complemento. Listo. ¿Qué paso natural debía dar a continuación? ¿No? Escribir su definición de diferencia simétrica. No veo ahorita en este momento una ley conocida o una simplificación conocida, ¿no? Que pueda aplicar una ley. Entonces yo tengo que seguir desarrollando, ¿no? Aquí A intersectado corchete. Les voy a escribir su definición de diferencia simétrica. Entonces es A unión B menos, ¿cómo escribimos aquí? Menos A intersectado B, ¿no? Esa es la diferencia simétrica. Voy a poner llave, intersectado A, corchete, complemento. Entonces, ¿qué he aplicado? Definición de diferencia simétrica. Entonces aquí, definición de diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Listo. ¿Qué ley puedo aplicar? Aquí no veo ninguna simplificación todavía, entonces, pero hay una diferencia. Entonces, yo le voy a escribir por la ley de complemento como intersección. Entonces, ya lo hacemos eso. A intersectado, a ver cómo escribimos esto. Aquí llave nomás entonces, corchete, voy a abrir llave. Entonces, A unión B, intersectado, A intersección B, complemento. Hacemos llave, intersectado A, corchete, complemento. Entonces hemos aplicado la ley del complemento otra vez, ¿no? Ley del complemento. Listo. ¿Vemos alguna simplificación? Todavía no, todavía no. Pero yo veo dentro del corchete intersecciones. Puede aplicar una asociatividad, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar una asociatividad. Aquí. Va a asociar A unión B con A. Entonces voy a hacer así. A intersectado, corchete. Voy a escribir ya B, A unión B, ¿no? Intersectado A. Voy a cerrar ya B, ¿no? Y lo voy a asociar, lo voy a sacar el otro. Intersección A, intersección B, complemento. Usamos corchete, complemento. He aplicado de asociativa. Le
asociativa. Listo, ¿no? Entonces, dentro de la llave, ve una absorción, ¿no? Las operaciones son intercaladas, unión, intersección. Entonces, está dominando A, se va a absorber a la. Entonces, voy a tener esa simplificación, ¿no? A intersectado, entonces aquí simplemente llave va a separarse, voy a poner A intersectado, A intersección B, complemento, corchete, complemento. Ley de la absorción, entonces tienen que justificar todos los pasos. Ley de la absorción, ley de la absorción. Listo. Perfecto. ¿Qué puede aplicar? No veo a simple vista una simplificación, ¿no? Aplicando una ley. Entonces, lo que podría aplicar es Morgan, ¿no? Morgan, a ver, ¿qué pasa con Morgan? ¿No? Voy a plantar el A, voy a aplicar Morgan, entonces voy a entrar a los dos conjuntos como complemento. Entonces, a complemento va a cambiar la intersección por la unión y va a aparecer aquí A intersección B. Cerramos corchete. Entonces, he aplicado dos leyes, ¿no? La ley del complemento dos veces. Entonces, aquí, ¿no? Complemento de complemento del mismo conjunto. Entonces, ley del complemento. Complemento, listo. ¿Qué veo aquí? ¿Veo alguna simplificación? Si ya no se puede simplificar, ya, entonces se puede quedar ahí. Entonces podría intentar, a ver, una distributividad, ¿no? No veo a simple vista una simplificación, entonces podría intentar con una distributividad. Intersección respecto de la unión. Tendría A intersección, A complemento, ¿no? Unión, A intersección, A intersectado B. Corchete. Entonces aquí, distributividad. Ley distributiva. Listo. Veo una ley conocida. A intersectado A complemento. Este es vacío. Ley de complemento. Ley de complemento. Este es vacío. Vacío. Va a quedar, nos va a quedar con vacío, unión, corchete, A intersección B. Listo. Ley de complemento. Ley de complemento. Ley de complemento. Bien, vacío, unión cualquier conjunto, identidad. Entonces tendría, además, a ver, tendría A intersectado, A intersección B. Entonces aquí sería ley de la identidad, ¿no? Desaparece vacío por la ley de la identidad. Veo una intersección, ¿no? Dos intersecciones, no hay combinaciones. Entonces, podría pensar en una asociatividad, ¿no? Entonces, tendría asociar A intersectado A intersectado B. Ley asociativa. Aquí ley asociativa. A intersectado consigo mismo A. Entonces, idempotencia. Entonces, aquí A intersectado B. Entonces, ley de la idempotencia. Ley de la idempotencia. Potencia, listo. Y ya he llegado a lo que estaba buscando, ¿no? A intersección B. Es una demostración donde se puede aplicar leyes, ¿no? Para este tipo de demostraciones, pero solamente en igualdad de conjuntos.
En eso no más funciona. Vamos a ver un ejercicio donde ya no va a funcionar, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Ya? A ver, al siguiente. Aquí. Este es un teorema, un problema de demostración, ¿no? Dado que A está contenido en B, luego, entonces, ¿no? Entonces, demostrar que A unión B es igual a B. Entonces, en este caso, ya no puedo aplicar mis leyes de operación de conjuntos para demostrar este tipo de problemas, ¿no? Aquí es una implicación, ¿no? Si A está contenido, si está contenido en B, ¿no? Ya, bueno, no importa. Ya, entonces, es una implicación, más o menos está así armado, ¿no? Si, demostración, entonces, demostración está así. Si A está contenido en B, entonces A unión B es igual a B. ¿Ya? A unión B. A unión B es igual a B. Pero la condición es que la hipótesis dice que es A está contenido en B. Entonces, en una igualdad de conjuntos, ¿qué tendría que demostrar? Tendría que demostrar dos inclusiones, ¿no? Dos inclusiones. Recordemos esta definición, ¿no? Esta definición, a ver con azulito. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? A es igual a B. Sí, solo sí. A está contenido en B. Y B está contenido en A. Sí está. ¿Ve? Esa es su definición de igualdad de conjuntos. Entonces, yo tendría que demostrar dos inclusiones. Una, dos. ¿Ya? Sabiendo que A está contenido en B. Ese sería el razonamiento. Sabiendo que A está contenido en B, entonces demostrar que A unión B es igual a B. Listo, entonces vamos al primero. Dice ahí. Voy a demostrar esta inclusión. A unión B está contenido en B. ¿Ve? Así está. Entonces recordemos, cuando un conjunto está incluido en otro conjunto, entonces recordemos aquí, a ver con verde, esta definición famosa, ¿ya? A está contenido en B. Sí, solo sí. Para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Esa es la definición de inclusión. Es decir, todo elemento de A, todo elemento, aquí un cuantificador para todo X, todo elemento de A debe ser elemento de B. Está diciendo que un conjunto es subconjunto de otro conjunto. Esta famosa definición de inclusión es la que hay que aplicar generalmente. Entonces, parece bien fácil de entender, pero es bien difícil de aplicar, ¿no? Ahora aquí, para demostrar esta inclusión, ¿qué debía demostrar? Tomar un elemento en la unión y hacer de alguna manera que llegue a B. Entonces, todo elemento de la unión debía ser elemento de B. Eso es lo que tenía que demostrar. Si es así, entonces A unión B es subconjunto de B. ¿Vale? Entonces, voy a agarrar entonces la palabra clave. Entonces, sea X que pertenezca a unión B. Listo. Quiero que llegue a B. Entonces, de alguna manera, entonces digo, si X está en la unión, entonces yo digo que X está en A o X está en B. Definición de unión. Bien. Pero todo elemento de A es elemento de B. Aquí está. Todo elemento de A es elemento de B, por hipótesis. Entonces, ¿qué tengo?
X, todo elemento de A es elemento de B, por hipótesis. O X, ya está aquí, hipótesis. Eso dice la hipótesis. La hipótesis dice que todo elemento de A es elemento de B. Entonces llega. X pertenece a B o X pertenece a B. ¿Qué vemos aquí? Ya estamos en O es en álgebra de proposiciones. ¿Qué decimos? P o P, P. Entonces X pertenece a B. Idempotencia, ¿no? Por la ley de la idempotencia. Idempotencia, ¿no? Entonces, así, por lo tanto, ¿no? A unión B está contenido en B. Porque hemos demostrado que todo elemento de A unión B es elemento de B. Definición de inclusión, ¿no? Bien, vamos al siguiente. La segunda inclusión, es decir, está contenido en A unión B. Listo. ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es que todo elemento de B debe ser elemento de la unión. Entonces, tomo cualquier elemento, digo, sea X un elemento de B. Entonces, si X está en B, quiero que llegue a la unión. Yo tengo muchos argumentos, ahora ya tengo leyes sobre álgebra de proporciones. Entonces, además tengo las leyes ¿no? Para los esquemas de razonamiento. ¿Sí? Tengo proporciones, tengo premisas, puedo hacer puedo aplicar ciertos esquemas de razonamiento, ¿no? Ley de la simplificación, ley de la adición, todo eso funciona entonces, ¿no? Entonces, si X está en B, yo puedo hacer esto. Entonces, si X está en B, es verdad. Estoy tomando un elemento de B, es verdad. Puedo adicionar, ¿no? Cualquiera. Voy a adicionar X pertenece a A. Ley de la adición. ¿A ver? Sé que X pertenece a B es verdadero. Entonces, puedo adicionar cualquier afirmación, ¿no? Ley de la adición. Entonces, si X está en B o está en A, entonces por definición de unión, X pertenece a B unión A, ¿no? La unión es conmutativa, entonces X pertenece a unión B, ¿no? Por lo tanto, B está contenido a unión B, ¿no? Listo, demostrado. Todo elemento de B es elemento de A unión B. Listo, es lo que he demostrado. Bien, por inciso I1 y 2, por I1 y 2, ¿qué he demostrado? He demostrado las dos inclusiones, esta y esta. Es decir, demostrado así, ¿no? Si por I1 y 2, A unión B es igual a B. ¿No? Listo. Por igualdad de conjuntos, ¿no? Aquí ya no puedo aplicar las leyes de operaciones de conjuntos. Entonces ya requiere un esquema de razonamiento ya diferente. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado igualdad de conjuntos y esta famosa definición de inclusión, nada más. ¿Ve? Claro, aquí un poco el estudiante va a tener que madurar un poco más, ¿no? Para hacer demostraciones. ¿Ya? Hipótesis, tesis, ¿no? La tesis como igualdad de conjuntos, ¿ya? Bien, entonces, vamos a volver, el zoom limitado me está fallando.
se está cortando los 40 minutos como no tuviera ilimitado. En las primeras clases unas clases me ha funcionado, pero he hecho lo mismo, pero no me está funcionando, algo falla. Ya, vamos a volver al link que les voy a mandar. Volvemos, ¿ya? Volvemos al link que les voy a mandar.